Ordinaria del martes 12 de abril del 2022. Buenos días, señores y señoras congresistas. Se va a pasar lista para comprobar el quórum correspondiente. Señora secretaria técnica, por favor, sírvase pasar lista. Buenos días. Congresista Cordero Jontay. Presente. Gracias. Congresista Amuruz Dulanto. Congresista Salguana Cavides. Congresista. Salguana Cavides, presente. Gracias, congresista Salguana. Congresista Bazán. Congresista Flores Ruiz. Lo vemos conectado. Congresista Flores Ruiz. Flores Ruiz tiene problemas de conectividad, pero está conectado en este momento en la... Lo vuelvo a llamar. Congresista Geri Oré. Escribe que está conectado y tiene problemas. Consideramos presente. Presente. Flores Ruiz, presente. Gracias, congresista Flores. Congresista Muñante Barrios. Congresista Muñante Barrios. Congresista Soto Palacios. Presente. Gracias, congresista Soto. Señor presidente, cuente usted con el quórum reglamentario. Muchas gracias, secretaria técnica. Con el quórum reglamentario y siendo las 8:19 horas del día martes 12 de abril del 2022, se da inicio a la 10ª sesión ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE del periodo anual de sesiones 2021-2022. Se solicita la aprobación del acta de la 9ª sesión ordinaria desarrollada el día 29 de marzo del 2022. Si algún congresista desea formular alguna observación del acta, puede hacerlo en este momento. Presidente, ¿qué tal? Buenos días. Solamente para confirmar mi asistencia, por favor, el congresista Muñante. Gracias. Muchas gracias, congresista Muñante. Vamos a tomar nota de su asistencia. No habiendo ninguna observación al acta, pasamos a votación nominal. Señora secretaria técnica, por favor, sírvase proceder a verificar la votación nominal. ¿Cómo no, señor presidente? Congresista Cordero Jontay. A favor. Gracias. Congresista Amuruz Dulanto. Congresista Salguana Cavides. A favor. Gracias. Congresista Bazán Narro. Congresista Flores Ruiz. Flores Ruiz, a favor. Gracias. Congresista Geri Oré. A través del chat. Vuelvo a llamar. Congresista Muñante Barrios. A favor. Gracias. Congresista Soto Palacios. A favor. También hemos leído el mensaje del congresista Geri Oré a favor. Gracias, congresista. Ha sido aprobada por unanimidad el acta de la sesión 29. Muchas gracias, señora secretaria técnica. Se tiene por aprobado entonces el acta de la 9ª sesión ordinaria llevada a cabo el día 29 de marzo del 2022 por unanimidad. A continuación, pasamos a la estación despacho. Se les ha distribuido a sus correos electrónicos institucionales el cuadro de los documentos remitidos y recibidos por la Comisión desde el 25 de marzo al 7 de abril del presente año. Si los señores congresistas tuvieran interés en algún documento, podrán solicitar copia del mismo a la Secretaría Técnica de esta comisión. Si algún congresista desea intervenir en esta estación, no habiendo solicitado el uso de la palabra, pasamos a la estación informes.
Estimados colegas, la presidencia desea informar lo siguiente. Se ha recibido el oficio 139-2022 OS/PRES de fecha 24 de marzo del 2022 de Ocinermin, en el cual señala que conforme a lo expuesto durante la presentación efectuada en la 8ª sesión de esta comisión, se remita a una propuesta de proyecto de ley que modifica la ley número 26734, Ley de Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y otras disposiciones legales. Refieren que esta propuesta tiene como sustento las recomendaciones formuladas por la OCDE respecto de la gobernanza de los organismos reguladores. La citada propuesta, que no ha ingresado como proyecto de ley a mesa de partes del Congreso de la República, ha pasado estudio por la asesoría de la Comisión y también se ha corrido traslado del mismo a vuestros despachos para definir si algún colega congresista lo hace suyo o la Comisión multipartidariamente. En segundo lugar, debo informar que se ha recibido el oficio circular número 018-2021-2022 de fecha 31 de marzo del 2022 de Oficialía Mayor, por el cual comunica el acuerdo tomado en Junta de Portavoces respecto a que las sesiones del Pleno, Comisión Permanente, Consejo Directivo y Junta de Portavoces sean presenciales. Asimismo, se exhorta a las comisiones, en nuestro caso especiales, a realizarlas igualmente de manera presencial. Al respecto, en cuanto a la actual coyuntura por la que atraviesa el país, esta presidencia considera que resulta prudente continuar con nuestra modalidad semipresencial, que no impide contar con la presencia física de sus integrantes y de los funcionarios invitados a esta sala. Ofrezco el uso de la palabra por si algún congresista tiene algún informe que presentar. No habiendo más informes, pasamos a la estación pedidos. Si algún congresista desea formular un pedido, puede hacerlo en este momento. No habiendo pedidos en esta estación, pasamos a la estación orden del día. Estimados colegas congresistas, a continuación, en orden del día, tenemos programada la presentación y exposición de la señora Yaneiri Elizabeth Boyer Carrera, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, a fin de que desarrolle los siguientes temas. Plan de trabajo que ejecuta la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, frente al proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y como número 2, posición frente a la propuesta de adscripción de SERVIR al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. En esta oportunidad, se nos ha informado que viene acompañada del señor José Ángel Valdivia Morón, asesor de la Presidencia Ejecutiva de SERVIR. Le damos la bienvenida y le concedemos el uso de la palabra a la señora Yaneiri Elizabeth Boyer Carrera, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio SERVIR, para que inicie su exposición en esta subcomisión especial. Bienvenida, presidenta ejecutiva. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo, voy a retirar la mascarilla Por su intermedio, saludo a todos los y las congresistas que se encuentran en el espacio virtual y agradecerles a todos y cada uno por el honor de haber sido invitada a esta comisión para poder exponer sobre los puntos señalados. Si me permite, voy a compartir una presentación. Perfecto. Entonces, frente a lo solicitado por el señor presidente de la comisión, bien, entonces,
Está la agenda que ya el señor presidente la planteó, y en ese sentido va la presente exposición. Primero un poco de contexto para... creo que está... Perdón, antes de proseguir, le damos la bienvenida también a la congresista Muruz, que tiene problemas técnicos y está escribiendo por el chat. Por favor, que se le considere su asistencia. Muchas gracias. Puede proseguir, señora presidenta ejecutiva. Muchas gracias, congresista. Bien. Hay un eco. Okay. Bien. Entonces, continuamos. Les decía, en torno a la agenda, se ha planteado como, en primer punto, como contexto, cuáles son los estudios de la OCDE. No sé si se puede ver. Me has quitado de compartir pantalla. Ujú. No, un ratito. Bien, continúo. Los dos estudios de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que cuentan con conclusiones relacionadas a la Autoridad Nacional de Servicio Civil, son dos. Uno de ellos es el estudio de gobernanza pública y el otro es el estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú. Bien. Estoy compartiendo pantalla completa. ¿Se ve? Bien. Bien. Técnico. Bien, les decía que son dos los estudios con conclusiones para servir, el estudio de gobernanza pública y el estudio de integridad. Bien, en este marco, solamente para ponernos a todos en la misma página, las conclusiones en torno al servicio civil dentro del informe de gobernanza pública, que es bastante extenso, pero que señala como una de las patas de la mesa, ¿no? de esta larga mesa de la gobernanza pública que puede garantizar esta coordinación articulada entre los distintos niveles de gobierno y los aspectos centrales para gobernanza pública que permiten, digamos, que el Estado pueda prestar servicios, ¿no?, en condiciones y tener buenas prácticas, es que se encuentra el servicio civil. Entonces, y lo que concluye la OCDE en este informe, digamos, me voy a centrar en 4 conclusiones centrales porque son varias, es que la reforma del servicio civil es fundamental para una agenda de modernización en el Estado, de la gestión pública, y además es un indicador muy importante del compromiso de un Estado con los principios de buena gobernanza. En segundo lugar, concluye que la autonomía institucional de servir debe preservarse para poder implementar esta reforma de forma transversal y además a los tres niveles de gobierno. En tercer lugar, y en ese sentido, perdón, señala que servir debe permanecer en el centro de gobierno. Es más, ustedes encontrarán en el informe las propuestas que señala la propia OCDE para fortalecer servir en el mismo centro de gobierno. Se habla desde un viceministerio de gobernanza donde esté servir encabezándolo, o incluso en las discusiones que teníamos en la elaboración de este informe cuando a mí me tocó ser representante del Perú en la OCDE para trabajar también este informe, se discutía incluso que Servir pudiera tener una silla en el Consejo de Ministros en la medida que una reforma de esta envergadura, ¿no?, de esta política de Estado que es a todo nivel, requiere pues de la más alta coordinación en el Ejecutivo.
¿no? Y requiere el total apoyo del presidente de la República y los otros poderes del Estado, ¿no? Como para decirle a un ministro de Defensa, ¿no? Tienes que implementar cómo vas, en qué estás, ¿no? Entonces, ese nivel de coordinación es indispensable y por eso servir de acuerdo a las recomendaciones tiene que permanecer en el centro de gobierno y además tener ese peso político para poder impulsar este tipo de reformas. Lo tercero es que se señala como priorizaciones en el servicio civil la gestión de los directivos, que haya una gestión más centralizada, ¿no? con perfiles idóneos, el desarrollo de competencias de los recursos humanos, de las oficinas de recursos humanos, y además implementar una gestión del rendimiento. Y en cuarto lugar, y creo que esto ustedes lo van a poder ver a lo largo de casi todo el informe, se plantea que se asegure que la reforma pueda recibir apoyo político para que pueda ser implementada. Es decir, que la presidencia del Consejo de Ministros y el MEF centralmente colaboren en una estructura de gobernanza para implementarla, que hay una coordinación muy acotada, muy rápida para poder implementarla y además que pueda seguir recibiendo los recursos de forma sostenida para poder ser implementada. Porque una reforma sin voluntad política, sin recursos o sin un organismo técnico, definitivamente no puede salir adelante. Ahora, rápidamente voy a las conclusiones centrales del sistema de integridad pública. Ustedes ven en el gráfico de la izquierda todos los aspectos que aborda la OCDE en ese informe en torno a qué se necesita para poder crear un sistema de integridad en el Perú que pueda ser robusto. Y si ustedes ven en la parte azul, lo que van a encontrar en la parte superior azul del gráfico, habla pues de culturas institucionales, de meritocracia, liderazgo, formación, ¿no? Y rendición de cuentas, ¿no? Y en ese sentido, fíjense, nuevamente en este informe de integridad pública, la OCDE concluye que es importantísimo poder impulsar una carrera meritocrática en el servicio civil, en la ley del servicio civil, que se puedan establecer procesos de inducción con contenidos homogéneos, promover una cultura de integridad al interior de las entidades, ¿no? Y para esto, por ejemplo, hemos elaborado varios cursos que hemos trabajado a nivel nacional sobre integridad pública y fortalecer la implementación de la gestión del rendimiento. O sea, la importancia de poder promover una cultura de resultados en el Estado, ¿no? Y de evaluación a los servidores públicos. Esto la OCDE lo considera central para poder impulsar un sistema de integridad pública en el Perú. Ahora, en este contexto, ¿cuál es la agenda de trabajo que hemos planteado en mi gestión? Yo inicié en enero del año pasado, el 11 de enero del año pasado, y desde el primer momento buscamos implementar reforma, planteamos una estrategia para poder avanzar con reforma. Se nos fue aprobada a través del Decreto Supremo 091-2021 de marzo del año pasado. Tuvimos avances y luego fuimos evidenciando que habían algunos ajustes que hacer, que es parte de la agenda de trabajo. Entonces, en este contexto, luego de estos tiempos, este tiempo de poder levantar información sobre qué ha pasado en reforma y en torno a las líneas directrices de la OCDE, es que hemos planteado una línea de intervención para un servicio de calidad enfocado en 4 ejes estratégicos. Porque tal y como estaba planteado, lo que encontramos era más bien un sistema de recursos humanos muy de procesos, ¿no? Muy procedimental. Entonces, poder concentrarnos en la organización, en la atracción de talento, en la retención de talento y en la evaluación y resultados. Y esto por 2 vertientes, a través de la rectoría y a través del tránsito, porque eso, de acuerdo a la literatura OCDE, nos va a permitir poder tener resultados que las personas necesitan, servicios básicos que se puedan prestar, ¿no? Creo que todos somos conscientes de por qué puede estar fallando en este momento varios servicios básicos que antes funcionaban, con sus más y sus menos funcionaban bien, ¿no? Entonces, y esto sobre la base de principios de actuación transversal, de mérito, idoneidad, integridad, desempeño y enfoque territorial. Bien, entonces, en este contexto tenemos una agenda a servir para la OCDE. En primer lugar, reforma del servicio civil, ¿no? Es decir, de acuerdo a las lecciones aprendidas que hemos visto hasta el momento, consideramos que es crucial, primero, seguir con la reforma del servicio civil, porque es la política de Estado más importante de los últimos 20 años, y la propia OCDE lo reconoce en varios capítulos de sus informes. En segundo lugar,
que tengamos que poder pasar de un tránsito de entidad por entidad, es decir, cambiar la forma del tránsito para que no sea un goteo, sino un chorreo, ¿no? Es decir, que podamos pasar a un sistema más transversal con un enfoque territorial. Es decir, por ejemplo, que todos los de recursos humanos pasen, que todos los que hacen inversión pública puedan pasar, ¿no? Y porque hay inversión, hay, digamos, servidores públicos que hacen recursos humanos o que hacen compras, que compran en todas las entidades públicas, que son los sistemas administrativos, ¿no? Entonces, ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales. Entonces, de esa manera vamos a poder tener perfiles más homogéneos y poder hacer una selección mucho más estructurada, ordenada. El segundo punto es un servir desconcentrado. Ya voy a centrarme luego, desarrollar un poquito más este tema, pero lo que sí es claro es que los gobiernos regionales y locales demandan un acompañamiento mucho más cercano y oportuno. En tercer lugar, de esta agenda, de esta ruta de Perú en la OCDE, de servir para el Perú en la OCDE, está la mejora de servicios para la población, es decir, a través del diseño de ecosistemas de mérito e idoneidad. Voy a explicarlo en breve, estos 3 primeros puntos que son los más importantes de esta agenda, o lo que creo que pueden despertar mayor interés en esta comisión. Pero dentro del punto número 3, la idea tenemos una propuesta de intervención con inducción para directivos, acceso de talento joven en regiones, desarrollo sostenible de capacidad y evaluación de desempeño. En breve lo explico. En cuarto lugar, dentro de esta agenda de servir para el Perú en la OCDE está el fortalecimiento de las oficinas de recursos humanos. En quinto, la creación de una oficina de diálogo sindical institucionalizada para tener alcance nacional, para de esta forma poder tener una institucionalización del diálogo con las organizaciones sindicales, podamos explicar el trabajo que hace Servir, la reforma, así como poder recoger las demandas y recomendaciones de las organizaciones sindicales. Creemos que ese, por ejemplo, ha sido un punto álgido que ya estamos subsanando, en el que ya estamos trabajando, venimos trabajando desde el año pasado, conversaciones, acercamiento con las organizaciones sindicales, pero consideramos que esto se tiene que institucionalizar a la interna. En sexto lugar, dentro de esta ruta, dentro de esta agenda de servir, ¿no? La ruta que debe seguir Servir para un Perú en la OCDE es poder fortalecer supervisión, ¿no? Atender las denuncias tanto de los servidores por tratos injustos, como también de los ciudadanos por malos servidores, y preservar además el mérito y la idoneidad, es decir, poder controlar de forma acuciosa que las personas que dirigen las políticas en transportes, en educación, en minería, energía, realmente sean personas capaces para poder llevar a cabo esas funciones. Bien, esta es la agenda de 6 puntos. A continuación me voy a centrar en los primeros 3 para no extenderme demasiado en esta presentación, pero igual quedo atenta a cualquier duda o inquietud que puedan tener en torno a cualquiera de los 6 puntos. Bien, en torno al primer punto sobre reforma del servicio civil, creo que es importante que podamos tener claridad y coincidir también con el informe de la OSD, ¿no? Que la reforma del servicio civil es una política de Estado la más importante de los últimos 20 años. Pero en un contexto en el cual pues, han habido resultados muy limitados, sí es importante poder dar un impulso para poder mejorar la gestión pública y la eficiencia del gasto. Ahora, esto no solamente lo decimos nosotros o no solamente lo encontramos en la OSD, ¿no? Es algo que que podemos encontrarlo además de forma muy, podemos encontrar una coincidencia en la Carta Iberoamericana de la Función Pública, donde se señala que existe una relación positiva entre un servicio civil profesional y la confianza ciudadana, siempre y cuando asegure mérito, capacidad, vocación de servicio, eficacia, responsabilidad, honestidad, valores democráticos, ¿no? Y además el FMI, el Consejo Fiscal también apuntan a la importancia de una reforma del servicio civil que tenga un componente de meritocracia, ¿no? Porque es mejor para la gobernabilidad. Ahora, el tránsito es prioritario para el país para poder ayudar a atender a la coyuntura política y el contexto macroeconómico, ¿no? Bien, entonces, un brevísimo contexto, digamos, al 2021 aproximadamente el 7%, hemos crecido aproximadamente en un 7% en el servicio civil,
¿no? Digamos, en el año 2020 hubo el mayor crecimiento por el personal de salud, ¿no? Evidentemente. Si vemos al lado derecho, lo que vamos a encontrar en este ranking de servicios públicos que fue elaborado por la Fundación por la Paz, ¿no? Lo que encontramos que entre 2007 y 2020 hemos descendido de la posición 13 a la 19 de los 25 países evaluados. Entonces, además, la percepción ciudadana es que la efectividad del sector público es muy baja. Entonces, es lo que podemos encontrar en este cuadro de aquí. Es decir, estamos creciendo en número de servidores públicos, pero sin embargo, eso no se refleja en la calidad de servicios, ¿no? Entonces, además, seguimos viendo una gran heterogeneidad y desorden en las remuneraciones. Se ha avanzado un poco, pero no lo suficiente. Y encontramos para los cerca de 500.000 servidores públicos. Es más, las propias organizaciones sindicales también reclaman que existe demasiada inequidad, heterogeneidad en las remuneraciones. Y podemos encontrar además cuál es la edad promedio de nuestro servicio civil. Encontramos que, por ejemplo, en los CAS, en los servidores CAS, el mayor pico de servidores públicos está entre los 30 y los 40 años. En 276 está entre los 60 y los 70 años. En 728, bueno, es más informe, hay de toda edad, ¿no? Y en la ley 30057 sí también encontramos entre 30 y 45, digamos, el mayor número de servidores civiles, ¿no? No sé si se puede activar la cámara. Mientras vamos viendo un tema técnico, para poder ilustrar la siguiente, digamos, frente a este contexto, lo que estamos trabajando como Servir, nos estamos concentrando en dos aspectos. En el tema de los directivos públicos, y tenemos para este año en la Ley de Presupuesto Público la disposición complementaria final 102, que permite que podamos impulsar el segmento directivo, ¿no? Impulsar el segmento directivo, tenemos un compromiso, digamos, bueno, con el MEF y también trabajamos con el Congreso de la República para poder tener este dispositivo 102, esta disposición complementaria final 102, y lo que va a permitir es tener un segmento directivo aproximadamente en 24 entidades implementadas en este año. Ahora, me dirán, ¿pero por qué segmento directivo? Quiero, si me permiten, compartirles un pequeño video que puede resultar elocuente. ¿Se ve? ¿Sí? Perfecto. Entonces, es un breve testimonio de una gerente público cusqueña, que es cusqueña y que se encuentra asignada en Cusco además. ¿Se escucha?
Como les iba diciendo, lo que les voy a compartir a continuación es el testimonio de una gerenta pública del Cusco y que está asignada además en la región Cusco, que es la señora Nancy Rosario Yucra Mendoza, y que ella ha venido, es gerente público de Servir, es decir, bueno, un poquito de contexto, Servir tiene una bolsa de gerentes públicos, un cuerpo de gerentes públicos profesionalizados, seleccionados meritocráticamente. Lo que hemos evidenciado no solamente nosotros, también el Banco Interamericano de Desarrollo, es que el segmento directivo es un segmento que es estratégico para la gestión pública, porque en la medida que están en posiciones clave en las entidades, permiten hacer que las políticas de gobierno, las políticas de Estado se conviertan en realidad, ¿no? Organizando a su gente, ¿no? Organizando a su gente, planteando estrategias, y poder desarrollar en consecuencia todas las actividades, las actuaciones que necesitan para hacer estas políticas públicas realidad. Entonces sí quería compartir este video porque creo que puede ser más elocuente que lo explique la señora Nancy Yucra, lo que ella ha logrado con su participación que yo. Gracias. Nancy Rosario Yucra Mendoza, gerente público asignada a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Gobierno Regional Cusco. Soy gerente público de Servir desde el año 2015, asignada a este gobierno regional desde el año 2019. Nosotros el rol que tenemos los gerentes públicos es operativizar la gestión pública enmarcados en el tema de la ley y sobre todo en el tema de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. Somos personal técnico altamente calificado y que estamos haciendo el esfuerzo en y todos los actos posibles para que el proceso de desarrollo de este país se base en el tema de la meritocracia, en el tema de recursos humanos y sobre todo de mirar al ciudadano, quien es el que recepciona todos los servicios públicos que brinda el Estado. Bueno, el tema de transparentar el presupuesto participativo mediante una estrategia regional denominada Tincuy Regional Multianual, que nos ha permitido un trabajo articulado entre el gobierno regional y los gobiernos locales, tanto provinciales, distritales y sociedad civil, en un proceso de identificación y priorización de inversiones, donde mediante espacios abiertos se han priorizado y se han implementado, y hemos vinculado este proceso de presupuesto multianual, Tincuy Regional Multianual, a los sistemas administrativos de presupuesto y programación multianual de inversiones. Ese es un logro desde la Gerencia de Planeamiento. Otro ha sido el tema de implementar la estrategia del Tincuy Regional contra la Anemia, que es un mecanismo de incentivo que el gobierno regional Cusco da a los gobiernos locales ante cumplimiento de metas cuyo objetivo es la disminución de la anemia. Estamos a puertas de lanzar otra estrategia, que es la estrategia el Huarmitincuy, que va a permitir también un trabajo desde el gobierno regional con los gobiernos locales a favor de las mujeres, en el tema de la lucha contra la violencia y el empoderamiento de las mujeres en su rol en la sociedad. Otro tema es el tema de haber diseñado las directivas internas y la más resaltante es la directiva menor a 8 UITs, que lo hemos implementado en el gobierno regional, y las compras digitales menores a 8 UITs mediante plataformas virtuales en las que los proveedores a nivel nacional puedan participar de los procesos de selección menores a 8 UITs del gobierno regional en una plataforma amigable, fácil y que nos ha permitido romper este vicio del tema de corrupción. Sí, porque nosotros ya son 3 años que hemos venido implementando estas estrategias, ahora ya las tenemos validadas porque cuando implementamos estrategias nuevas siempre hay procesos que puedan estar yendo un poco mal, hay que hacer un análisis de una retroalimentación y ahora ya al cierre de esta gestión, ya por ejemplo el presupuesto participativo del Tincuy Regional Multianual ya tiene un reglamento ya validado de la experiencia vivida en estos 3 años, el Tincuy contra la anemia también es altamente replicable porque nos ha permitido resultados concretos con disminución, con movimiento de indicadores verificables, obviamente, y nos están permitiendo la mejora de la gestión.
Me olvidaba también, nosotros al interno del GOR hemos hecho un proceso de reestructuración organizativa a través de la implementación del nuevo reglamento de organización y funciones, que tiene una característica peculiar, que trabajamos a nivel jerárquico y funcional, y sobre todo las sugerencias tiene una organización de cadena de valor público, ¿no? Y lo que queremos es justamente mejorar el servicio que da esta administración regional a favor de la ciudadanía, y el fortalecimiento también de las agencias de desarrollo, que son espacios donde participa el Estado y sociedad civil, pero que van a ser vinculantes a las decisiones administrativas del gobierno regional. Lo que queremos es empoderar a la sociedad civil, quien conoce de la problemática, y que su palabra y su voz sea escuchada, pero con criterios eminentemente técnicos, y es una participación regular. Que el CERVIR tiene un cuerpo de gerentes públicos con personal capacitado y con experiencia en la administración pública, que somos técnicos que trabajamos a favor de la sociedad y de la población, sobre todo, y que como siempre nos han estigmatizado que los gerentes públicos a veces no coadyuvamos con la gestión. Creo que más bien somos quienes más contribuimos en la gestión, porque nosotros estamos conscientes que el Estado tiene que estar a servicio de la ciudadanía. El Estado tiene que llegar a los rincones más distantes del Perú, porque el Estado es el que tiene que cubrir las necesidades de la población. En ese sentido, los gerentes públicos somos servidores públicos al servicio del Estado y en favor de la ciudadanía. Gracias. Bien, si me permite compartir mi presentación, por favor. Gracias. Bien, entonces, como les seguía comentando, parte de lo que recomienda la OCDE es poder fortalecer el segmento directivo, porque como bien lo explicaba Nancy Yucra, mucho mejor que yo creo, ellos y ellas son, digamos, el segmento que puede ayudar al país a poder hacer realidad las políticas públicas. Entonces, en eso estamos trabajando durante el 2022. Ahora, en torno a la reforma del servicio civil, luego del contexto que les di, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ya. Ya, lo que pasa es que en cuanto a lo que es reforma del servicio civil, aquí estamos planteando como ajustes dos objetivos: impulso de reforma y ayudar a resolver la situación de los CAS con propuesta de tránsito mejorada. Entonces, ¿por qué es importante hacer estos ajustes? Porque ya hemos conversado hace un momento que el tránsito ha sido exiguo, ¿no? por varias razones, entre ellas pues, la falta de apoyo político, de voluntad, de presupuesto al más alto nivel. Pero en este momento nos toca poder cumplir con el mandato del Tribunal Constitucional de manera ordenada y responsable, y hacer que puedan ir pasando los casos a la reforma del servicio civil. Entonces, este tránsito ya no puede depender de decisiones individuales, sino tiene que depender de los rectores y tiene que ser obligatorio, porque si no, ese, por ejemplo, ha sido otro factor del lento avance del tránsito, que las entidades a buena voluntad deciden si entran, no entran. Hay cambios de secretarios generales o de personal a la interna constantemente. Entonces, en este momento empezamos a trabajar con uno que sí quiere, luego cambia y ya no quiere, o tiene que volver a enterarse de todo, entonces todo se ralentiza. Entonces este tránsito tiene que volverse obligatorio. Y además, ¿qué es lo que se plantea? Este es el corazón de la propuesta: este tránsito transversal por grupos de servidores, por sistemas administrativos, es decir, por los que hacen o recursos humanos, los que hacen abastecimientos, los que hacen compras, ¿no? En todo el país. Entonces, de esa forma se puede pautear los perfiles, es decir, se puede definir
con claridad las estructuras, es más estandarizable hacerlo de esa forma. Y también proponemos un calendario escalonado para el tránsito de estos sistemas de servidores en estos sistemas administrativos con enfoque territorial. Es decir, que también ingresen personal de gobiernos regionales, de gobiernos locales, del nivel nacional de gobierno, en esta suerte de franja, ¿no?, del sistema administrativo, todos los que hacen compras, para que los concursos puedan ser a mayor escala y elaborados por servir, y de forma obligatoria. Ahora, el segundo punto de nuestra agenda, de nuestra ruta Perú para ruta servir para un país en la OCDE, es que servir tiene que desconcentrarse necesariamente. Entonces, los gobiernos regionales y locales demandan un acompañamiento más cercano y oportuno. Una de las experiencias que hemos tenido de los viajes que estamos haciendo a regiones, que fue, digamos, la que ha marcado un hito de cuál podría ser este modelo de desconcentración, es lo que hicimos en Cusco, ¿no? Porque allí pudimos estar presentes con representantes del MEF, con representantes de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM y servir, de tal forma de poder atender, no solamente atender las necesidades en materia de recursos humanos de estas entidades públicas que ustedes ven en la parte baja, Gobierno Regional de Cusco, Puno, Apurima, Madre de Dios, vinieron de distintas partes congregados por el presidente, por el gobernador regional y por el presidente de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, sino que ellos demandan resolver sus problemas. Y para poder resolver sus problemas necesitamos, además, tener la participación activa del MEF y de la Secretaría de Gestión Pública. Fue una experiencia muy bien evaluada y que para nosotros significa un compromiso para continuar, y no solamente eso, sino que sobre la base de esta experiencia y de poder reconocer lo que realmente necesitan de asistencia técnica por parte de Servir, MEF y Secretaría de Gestión Pública, hacer una estructura que permita resolver problemas y no simplemente incrementar burocracia en gobiernos regionales y locales. Entonces, este es nuestro cronograma de incursiones y de seguimiento a las incursiones en gobiernos regionales para poder, de esta forma, escuchando a las entidades públicas, poder tener total claridad sobre cómo llevar a cabo esta desconcentración. Entre tanto, seguimos atendiendo también con sectoristas las demandas de los servidores públicos de regiones. Ahora, el tercer punto de la agenda de servir para un Perú en la OCDE es una propuesta que estamos trabajando de ecosistemas de mérito e idoneidad para entrega de servicios. Y esto tiene que ver con una prioridad país que tanto ustedes comprenderán que necesitamos poder reactivar la economía en el país, y una de las prioridades es precisamente los proyectos de inversión pública y su adecuada ejecución, porque hasta el momento, digamos, todo el mundo levanta hipótesis de que es por capacidad, corrupción, ¿no? Capacidad, corrupción, falta de capacidad, ya, pero ¿qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos frente a ello? Entonces, lo que nosotros proponemos ahí es un proyecto que está bastante avanzado, que ya incluso lo hemos ido validando con algunos actores, con el propio MEF. Es una suerte de ecosistema, ¿no? En chiquito, de mérito e idoneidad. Es decir, bajo la propuesta de valor que mejores servidores públicos prestan mejores servicios a la ciudadanía, poder articular, digamos, los 4 ejes priorizados en esta propuesta. Les voy con un ejemplo claro, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Fíjense que tenemos un problema crítico de bajo nivel de ejecución de inversiones al 2021, ¿no? En el nivel local tenemos 62%, regional 70% y nacional 78%. Y a pesar de que han habido capacitaciones o asistencias técnicas, fíjense en la barra a la derecha, le damos de un diagnóstico de conocimientos encontramos que las brechas en capacidades siguen muy fuertes. Entonces, lo que estamos proponiendo es un giro en la formación tradicional hacia formación en el trabajo para que haya una transferencia de capacidades efectiva en gobiernos regionales y locales. Es decir, no que vaya una persona, presente su presentación, su PPT, hable algo y se vaya, ¿no? Entonces, ese tipo de capacitaciones han fracasado.
Entonces, eso lo hemos estudiado y estamos haciendo una propuesta integral de formación en el trabajo para poder dar sostenibilidad a las personas que asuman estos equipos. Ahí estamos proyectando más o menos dónde podría empezarse este proyecto en una muestra de 17 gobiernos regionales, de pliegos de gobiernos regionales y locales, donde encontramos el mayor nivel de presupuesto en proyectos de inversión. Arequipa, Ayacucho, Puno, Huancavelica, Cajamarca, Junín, Tacna, Pasco, Piura, Amazonas. También encontramos a Cusco, Nueva Cajamarca, Castilla, Encañada, Aymaraes. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Y creo que esto es importante de poder explicarlo y con esto ya voy terminando. En primer lugar, tener claridad en la atracción de talento, ¿no? Es decir, poder definir claramente el perfil de las personas que tendrían que conformar un equipo de alta gerencia, un equipo de alto talento para la ejecución de proyectos de inversión. En segundo lugar, tener la conformación de equipo de alto rendimiento seleccionado por servir, y además que esto venga acompañado de un programa de talento descentralizado, es decir, poder elegir a los mejores egresados de las universidades públicas, de los gobiernos regionales y locales, para que ingresen a hacer sus prácticas profesionales o preprofesionales con este equipo seleccionado por servir, para que progresivamente haya un recambio en el gobierno regional de talento, ¿no? Además, para poder promover el talento joven en regiones y en municipios a nivel nacional, a partir de esta propuesta piloto. Pero además se busca retenerlos a través de redes de aprendizaje y mentoría, con acompañamiento técnico y formación e identificación para la transferencia de capacidades. No solamente eso, sino fíjense, en consonancia con la OCDE, tener un programa de inducción potente para que estos gobiernos regionales y locales puedan dar soporte a este equipo de alto rendimiento. Pero probablemente de lo más importante, porque la gran pregunta que surge aquí es ¿cómo garantizamos que los gobiernos regionales y locales mantengan este equipo de alto nivel, ¿no? entre profesionales y practicantes que vayan tomando la posta progresivamente, ¿no? Y generen capacidades para poder tener acceso a mercados laborales? Fíjense, es con compromisos de desempeño. Es decir, generar incentivos tanto para la ejecución del proyecto, es decir, indicadores de éxito del desempeño, como para mantener este equipo seleccionado meritocráticamente, porque eso es clave para cualquier política país que tengamos. Entonces, esa propuesta ya estamos presentándola al Ministerio de Economía, estamos aterrizándola en proyectos normativos que los pondremos a consideración de ustedes para poder canalizarlos, porque estamos convencidos que un servicio civil idóneo y meritocrático es la clave para poder tener mejores servicios en el país. Y eso nos lleva a conclusiones y quiero irles agradeciendo por su paciencia de antemano. Lo primero es que la gestión del servicio civil en el Perú es el cimiento de la gobernanza efectiva y una mejor prestación de servicios a la población. Que la OCDE recomienda que Servir sea autónomo y forme parte del centro de gobierno. Y en ese sentido creo que se cae de maduro las razones por las cuales Servir no podría ni debería ser adscrito a ningún sector. No trabajo ni ningún otro. Ya nos ha costado, Servir fue creado en el 2008, después de casi 20 años de desactivación del INAP. No existía un rector de recursos humanos en el sector público y lo que trajo consigo es el enorme caos del cual todavía no logramos salir. 20 años sin ente rector. Cada entidad haciendo lo que le venía un poco en gana para poder gestionar sus recursos humanos, estableciendo bonos aquí, bonos allá, inequidades remunerativas, y eso es con lo que nos toca lidiar. Entonces, adscribir Servir sería un error gravísimo. Intervenirlo para poder desactivarlo sería catastrófico, ¿no? Anularlo sería ya un problema serio para el país.
Servir viene impulsando una ruta clara para poder cumplir con las recomendaciones de la OCDE y coadyuvar a que el Perú esté listo para una evaluación de gobernanza pública en esta materia. Por eso es que es indispensable el compromiso político al más alto nivel, tanto del Ejecutivo como el del Legislativo e incluso del Poder Judicial, para poder preservar esta autonomía institucional y la reforma, ¿no? Porque si tenemos un Ejecutivo que sin voluntad política para impulsarla, los ministerios dicen, ya, en algún momento lo implementaré, ¿no? Si el Congreso no está alineado con esta fin país y con este objetivo OCDE, con estas recomendaciones OCDE, entonces tenemos una reforma agujereada, ¿no? Y un servir con funciones recortadas. Y eso no podemos permitir. Entonces es indispensable porque solo de esa forma vamos a poder continuar trabajando por un servicio civil meritocrático y por mejores servicios para el país. Muchas gracias. Quedo atenta a todas las preguntas que tengan a bien formularme. Muchas gracias. Agradecemos a la señora Yaneiri Elizabeth Boyer Carrera, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, por su exposición. A continuación, ofrezco el uso de la palabra Quisiera a participar. los señores congresistas que deseen intervenir o realizar alguna pregunta a nuestra invitada. A ver. El congresista Soto, presidente. Tiene el uso de la palabra congresista Soto. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Y por su intermedio también saludar a la presidenta ejecutiva de Autoridad Nacional de Servicio Civil. Bueno, yo quisiera solamente preguntarlo, señor presidente, bueno, después de escuchar su exposición, bueno, si bien es cierto, el servir cumple un papel muy importante, fundamental, pero sin embargo, señor presidente, hay documentos normativos. Entiendo, justamente yo estaba conversando con algunos gobernadores regionales de diferentes regiones, me decían que los documentos normativos en cada región son distintos. O sea, ¿de qué forma nosotros podemos uniformizar y servir, pues, que todos los perfiles de puesto, por ejemplo, son distintos en todas las regiones? Entonces, ¿de qué forma, si nosotros vamos a mejorar, por ejemplo, el tema del servir? No me parece bien, por ejemplo, en Huancavelica el perfil de puestos sea diferente. No me parece bien que el perfil de puestos en Junín, en Huánuco, en Cusco, en Lima. Entonces yo creo que Servir debería trabajar para mejorar ese aspecto. Por ejemplo, si un gerente público que trabajó de repente en Cajamarca quiere irse a trabajar a Arequipa, pero lamentablemente ese perfil de puesto está solamente para Cajamarca. Y lamentablemente, si el gerente va a estar en Arequipa, no cumple el perfil de puesto. Entonces, por ejemplo, en cuanto de sueldos, los sueldos aquí en Lima mismo, señor presidente, en cuanto a sueldos son distintos. Hay 3 tipos de sueldos y lo mismo pasa en las regiones. Yo creo que no me parece bien que un gerente en Lima gane distinto, que un gerente que gane distinto en Arequipa, en Junín, en Cusco. Yo creo que debemos uniformizar. Así. Los gerentes deben tener la oportunidad, ¿no?, de trasladarse en diferentes regiones que tengan oportunidades en todas las regiones. Entonces, yo creo que deberíamos mejorar. Yo no me opongo, yo no estoy en contra de Servir, pero debemos mejorar, por ejemplo, en cuanto a los documentos normativos. O sea, no es posible que cada región que tenga su documento normativo propio. Entonces, eso es mi inquietud, señor presidente, y muchas gracias por su intermedio. Y por favor, sería interesante que podemos mejorar en estos temas, en los documentos normativos, pues, que no sean, pues, distintos, ¿no? Tiene que haber una uniformidad en todas las regiones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Soto, por su pregunta. Tiene el uso de la palabra señora
Yaneiri Elizabeth Boyer Carrera, Presidenta Ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Agradezco al congresista Soto por el comentario y por la pregunta. Sí, allí dos ideas. Lo primero, en cuanto a los perfiles, usted tiene toda la razón. Toda la razón y digamos, lo que vino haciendo Servir es trabajando perfiles un poco más orientados a la ley del servicio civil, pero gracias también a y estábamos ya haciendo una propuesta un poco más transversal, pero gracias al trabajo que ustedes han hecho con la ley 314/19, ¿no? De los requisitos mínimos para directivos y para funcionarios, es que nosotros ya hemos concluido la propuesta del reglamento, es más, una versión preliminar ya fue enviada a la presidencia del Consejo de Ministros, donde en relación a lo que usted señala, su inquietud congresista, se está estableciendo requisitos mínimos para los directivos públicos, ¿no? Para los directivos públicos y, bueno, y para los funcionarios también. De tal forma que, como usted bien señala, los directivos puedan desplazarse entre regiones bajo requisitos muy similares, los mismos requisitos mínimos al menos, ¿no? Entonces, y estamos trabajando para poder tener esa transversalización. Y eso lo pongo de la mano con su segunda inquietud en torno al sueldo. Precisamente la reforma del servicio civil lo que busca es mejorar las remuneraciones, entre otras cosas, es que puedan tener mejores condiciones los servidores públicos, entre ellos las remuneraciones. En gobiernos regionales, tal y como están el reglamento de remuneraciones, mejora aproximadamente un 70%, ¿m? para los servidores públicos de regiones. Entonces, precisamente por eso es que resulta tan importante que podamos recibir el apoyo para tener una reforma más transversal. Porque si lo tenemos así por sistemas, por ejemplo, les decía, todos los que hacen compras públicas en el Estado, ¿no? Vamos a tener perfiles similares, lo que usted señala, ¿no? Vamos a poder desarrollar carrera transversal, ¿no? Es decir, un servidor que hace compras en el gobierno regional de Huancavelica, que pueda progresar en carrera a otro gobierno regional o a una entidad pública de Lima o a donde quiera progresar, donde haya posiciones, que es parte del diseño de la carrera de la reforma del servicio civil, ¿no? Esta suerte de progresión dentro de la entidad y progresión entre entidades públicas. Entonces, con eso habría mejoras remunerativas. Entonces, esto es lo que estamos proponiendo, congresista Soto. Le agradecemos mucho por su pregunta porque me ha permitido aclararlo en este extremo. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Flores Ruiz. Por favor, adelante. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias por su intermedio a la señora Boyer. Algunas precisiones nada más. No hay muchas preguntas de por medio. Me parece a mí muy importante que el Servir tenga que asumir papeles de desconcentración, ¿no? Adecuada, no solamente gobierno regional, sino también gobierno local. Y por otro lado, también me parece que Servir es uno de los puntos de afianzamiento más efectivos para que el Perú sea admitido en la OCDE, porque esta comisión está orientada, dirigida hacia ese objetivo. Entonces, no hay que olvidar eso. Por otro lado, también me parece a mí que el Servir, aparte de que yo sinceramente apruebo totalmente su labor, porque es una labor, yo sé, a contracorriente, pero que está avanzando cada año un poco más. Entonces, eso es importante. Por otro lado, tiene que seguir siendo un ente autónomo. O sea, no podemos pensar que el Servir se tenga que adscribir al Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Sería impensable. Incluso yo me atrevo a decir de que sería catastrófico para el sistema, ¿no? Entonces, por lo tanto, mi sugerencia es, por eso decía yo, no hay tantas preguntas, pero sí algunas precisiones, es que Servir siga desconcentrándose, siga haciendo un trabajo adecuado, sobre todo en lo que respecta a salarios y también a los perfiles de los profesionales, que sean pues los más adecuados, porque hoy en día estamos realmente en una crisis de perfiles, ya no es necesario que lo diga yo, ¿no? Entonces, por otro lado también,
que continúe, digamos, tal como está, sin tener que adscribirse a ningún ministerio. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista Víctor Flores Ruiz. Si tiene algo que decir al respecto. Muy breve, señor presidente. Totalmente de acuerdo, congresista Flores, con lo que se está señalando. Creemos que, reitero, totalmente de acuerdo con la desconcentración. Vamos en ese camino y queremos tener, luego de estos viajes y estas coordinaciones cercanas con los gobiernos regionales y locales, tener claridad sobre cuál es la propuesta orgánica para esta desconcentración, para el fin de no abultar innecesariamente la burocracia. Y lo segundo, totalmente de acuerdo en que Servir no puede ni ser adscrito a trabajo, tampoco puede ser intervenida, ni mucho menos desaparecida. Parte de este caos, y creo que es importante reiterar, que tenemos en el sector público es la desaparición del rector del INAP casi por 20 años. Entonces estamos hablando de décadas y décadas de desorden y caos y que tenemos que ordenar. Roma no se hace en un día ni un poco tiempo. Entonces, en ese sentido, seguimos invocando el apoyo para que podamos seguir en esta labor con cargo también a rendir cuentas de los avances que vamos logrando en torno a este propósito que ustedes están promoviendo por intermedio del señor congresista que lo preside, de que el Perú pueda acceder a la OCDE. Muchas gracias. Si algún congresista desea hacer el uso de la palabra o alguna pregunta a nuestra invitada. Muy bien, la presidencia desea... Presidente, congresista Salguana, buenos días. Congresista Salguana. Tiene el uso de la palabra, congresista Salguana, adelante. Gracias, muy amable. Con un saludo cordial a los colegas presentes y a la funcionaria de Servir. Una consulta, si fuera tan amable. Cuando uno tiene alguna cercanía con el sector público por temas profesionales, ¿no? De algún cargo desempeñado, se percata de que el principal generador de informalidad laboral es el Estado, con una serie de formas de contratar, no personales, terceriza, contratos civiles, CAS, bueno, que ya ahora tiene una situación distinta. Y en muchos casos en los gobiernos regionales, por ejemplo, su estructura administrativa contempla la contratación de determinado número de trabajadores por el tema presupuestario, pero necesita quizás el doble de personal y tiene que recurrir en algunos casos, por ejemplo, a contratos por terceros con cargo a financiamiento de proyectos de inversión pública, ¿no? ¿Qué puede usted sugerir para que esta informalidad laboral que genere el Estado por lo menos empiece a corregirse? Gracias por la respuesta. Muchas gracias, congresista Eduardo Salguana. Tiene el uso de la palabra la señora Yeneiri Elizabeth Boyer Carrera. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludo al congresista Salguana y también quiero enviarle un agradecimiento particular por el trabajo esforzado y su apoyo en torno a las intenciones de adscripción. Creo que su comunicación ha sido elocuente y creo que ha contribuido a que de forma muy importante a que podamos seguir manteniendo esta autonomía técnica tan necesaria para poder cumplir nuestras funciones. Bien, sobre su pregunta, entro a su pregunta. Creo que puede sonar reiterativo, pero creo que el único camino es poder promover la implementación de la reforma. Y yo ahí diría dos cosas en adición, porque entiendo lo que usted está señalando, congresista Salguana, porque incluso nos lo han comentado de la Municipalidad de Cusco, la Municipalidad Provincial, en Arequipa,
y en otros gobiernos regionales que están teniendo esa misma problemática. El punto es que definitivamente los gobiernos regionales y locales se están encontrando entre dos fuegos, ¿no? Perdonen el gráfico, es un poco, pero creo que para mí es bastante elocuente, ¿no? Porque por un lado necesitan crecer, prestar servicios y poder, y además reincorporar servidores que por mandato judicial tienen que llevarlo a cabo, pero no tienen el presupuesto para hacerlo, ¿no? No se les asigna ese presupuesto y si no los reincorporan, luego pueden recibir una demanda, una denuncia penal, ¿no? Por desacato, pero de otro lado los reincorporan y ¿cómo les pagan? ¿No? O incorporan gente y ¿cómo les pagan? ¿No? Entonces sí están a veces recurriendo a presupuesto de inversión pública y eso podría generarles también otra denuncia y esta vez por parte de Contraloría por malversación. ¿No? Entonces, pero claro, eso es algo de los gobernadores regionales, es un problema, es un delito que ellos cometen flagrantemente. No, de ninguna manera. Ellos buscan en ocasiones prestar mejores servicios y en otros cumplir con mandatos judiciales, pero no estamos llegando con las respuestas que necesitamos para ello, ¿no? Entonces, allí definitivamente CAS ya no es una salida, es un régimen injusto que además tendría que irse desapareciendo progresivamente, a pesar que con la sentencia del tribunal pues parecería que se puede volver a contratar CAS, pero esta no es la salida. La salida definitivamente tiene que ser hacia que las nuevas posiciones, o sea, digamos, si una posición queda vacante, que las nuevas posiciones sean ya de la ley del servicio civil, ¿no? Para ya impulsar ya este tránsito a todo nivel y además que de esta forma podamos, digamos, de la mano del mes, porque esto tendríamos que trabajarlo con el Ministerio de Economía y Finanzas, con ustedes, ¿no? Con el Congreso y nosotros, poder ayudarles a que puedan tener este tipo de contrataciones que necesitan de forma racionalizada, ¿no? Y en un régimen que, de acuerdo a la OCDE, es compatible con la modernización del Estado, con las políticas de modernización y con la OCDE. Entonces, congresista Salguana, en nuestra opinión, esa sería la salida, pero tenemos que ver un ajuste normativo, ¿no? De la mano del mes para que sea sostenible presupuestalmente, para que ellos puedan tener algún nivel, algún tipo de bolsa para poder llevar estas contrataciones, evidenciando la necesidad, ya sea por mandato judicial o en función a la evaluación que hagan de racionalización, de planificación, por incremento de prestaciones de servicios, ¿no? Gracias. Muchas gracias. ¿Algún congresista que desea hacer el uso de la palabra? Muy bien, no habiendo otro congresista, la presidencia quiere hacer unas preguntas. Para un mejor y más homogéneo resultado en la gestión, sobre todo en las áreas de recursos humanos y de inversión del gobierno nacional y los gobiernos regionales, han considerado establecer como requisito de acceso y de ascenso en la función haber seguido cursos tal vez sobre las materias impartidos por Servir, algo como lo tiene ya en otras instituciones como la Academia de la Magistratura, ¿no? Y otras instituciones para estos efectos. Sí, señor presidente. No nos negamos, digamos, todas las mejoras en los servidores públicos a través de estos cursos que incluso el propio Servir imparte a través de la Escuela Nacional de Administración Pública a lo largo y ancho de todo el país, definitivamente constituyen elementos para el fortalecimiento de los servidores,
para que progresivamente puedan contar con las capacidades para poder fortalecerlas y poder de esa forma apostar por mejoras, ¿no? En su condición de servidor público. Sí, digamos, forman parte del perfil. Es decir, si yo tengo formación en gestión pública, o sea, por ejemplo, puedo ser Yaneri Boyer puede ser una buena médico, pero definitivamente eso no me hace la persona más idónea para dirigir un hospital, ¿no? Porque claro, o sea, puedo ser una extraordinaria cirujana, pero dirigir un hospital significa que yo sepa cómo comprar, hacer compras públicas, cómo planificar presupuestos, gestionar personal, cómo organizar la institución que en este caso es ese hospital, ¿no? Entonces, sí, los cursos y las capacitaciones permiten a los servidores públicos tener un mayor conocimiento y mayores elementos para poder aplicar a determinadas posiciones. Entonces, por ejemplo, si yo llevo un diplomado en gestión hospitalaria, probablemente pueda ya ser considerada una candidata a poder gestionar una posta médica, ¿no? Digamos, porque un hospital incluso requeriría un poquito más de experiencia, ¿no? Entonces, sí que el fortalecimiento de capacidades sirve para que como servidores públicos podamos ir optando por otras oportunidades dentro del sector público y poder seguir creciendo. Pero definitivamente solito no es un requisito, ¿no? Pero sí en la medida que me permite seguir fortaleciendo mis capacidades para de esa forma apostar por otras oportunidades dentro del sector público. Muchas gracias. Más allá del tema de la autonomía, de servir, se ha identificado temas respecto a las funciones y misión de la institución que puedan hacer convenientes también por este lado la pretendida adscripción al Ministerio de Trabajo. ¿Funciones de la institución? Ujú. Sí. A ver, gracias por la pregunta, señor presidente. En nuestra opinión, el trabajo que se hace en el ministerio, las funciones que tiene encomendada el Ministerio de Trabajo y Servir son totalmente distintas. Son totalmente distintas porque el Ministerio de Trabajo tiene por funciones poder promover empleo privado y de otro lado poder regular las relaciones entre trabajadores y la empresa privada y defender a los trabajadores de la empresa privada. En el caso de Servir, nuestra misión esencial es poder promover que el Estado preste los mejores servicios a la población. Y eso solamente se consigue con las mejores personas. Porque podemos tener leyes muy buenas, políticas de avanzada, innovadoras, pero la única forma de que eso se haga realidad y que las personas de a pie podamos ver en cualquier lugar del país que esas políticas sirven para algo, es a través de las personas cuando lo materializan. Cuando los servidores públicos, cuando una persona de beca 18, ¿no? Evalúa un expediente con justicia y neutralidad y le otorga una beca a un profesional de una universidad en una zona que lo necesita mucho, o sea, de zonas de pobreza extrema, ¿no? Entonces, está haciendo realidad un derecho y un beneficio de un servidor, de una persona, ¿no? De un ciudadano o ciudadana. Entonces, necesitamos para eso los mejores servidores públicos. Nosotros no promovemos empleo. No podemos promover empleo. Al contrario, el Estado crecerá cuando necesite crecer, por ejemplo, ahora en pandemia, ¿no? Que hemos necesitado más vacunadores, ¿no? Más personal de salud, pero cuando la pandemia termine, como Estado, con los impuestos de todos los peruanos,
O sea, digamos, no podemos seguir solventando servicios que ya no se van a seguir prestando, al menos no en esa escala, ¿no? Entonces ahí el Estado se tiene que contraer. Entonces, nosotros no promovemos empleo. Esa no es nuestra función. Entonces, es buscar la mejora en los servicios, la mejora en la gestión pública, apostando y promoviendo a las mejores personas en el sector público. Entonces, no hay punto de comparación. Y lo segundo que creo que es importantísimo también a tener en cuenta y tiene mucha relación con el informe de la OCDE, es que para hacer la reforma realidad y para lograr este cometido ambicioso, se requiere esta coordinación transversal, ¿no? Entre todos los ministerios, con los organismos constitucionales como la Defensoría, Tribunal Constitucional, entre el nivel nacional y gobiernos regionales y locales, ¿no? A todo nivel. Entonces, eso es imposible de lograr en un ministerio. Porque un ministerio lo que hace es defender las funciones que tiene encomendadas sectoriales. Entonces, no es de carácter transversal para todo el país, como sí lo es un sistema administrativo, que en este caso es Servir, ¿no? Y que precisamente por eso, conforme a la OCDE, tiene que estar en el centro de gobierno. Entonces, lo que más o menos entiendo sobre su exposición es que el ordenamiento organizacional de los procesos administrativos en las instituciones podría ser un aporte y una recomendación por parte de Servir para que las decisiones transversales entre el Ejecutivo pueda ser mejorada y pueda ser de alguna manera superar ciertas falencias que actualmente existen en los diferentes sectores? Claro que sí, señor presidente. Lo que también creo que es importante reconocer es que Servir necesita hacer algunos cambios, ¿no? Que es la ruta que les he venido a presentar a ustedes aquí en este espacio y que agradezco muchísimo para poder explicarnos. Esa ruta es la ruta para poder seguir a la OCDE. Es una ruta técnica de cambios para Servir. Servir necesita, en ese sentido, hacer un giro, ¿no? Y como bien lo mencionó el congresista Flores, ¿no? Tiene que desconcentrarse, tiene que estar mucho más cerca de los gobiernos regionales y locales, ¿no? En ese sentido, estamos trabajando en ese sentido, ya estamos haciendo esos cambios. Y creemos que es importantísimo para que podamos seguir en esa ruta técnica y de mayor acercamiento a los gobiernos regionales y locales y a la ciudadanía, es que Servir tiene que mantenerse como un organismo técnico autónomo que no debe ser intervenido bajo ningún concepto y que además tiene que permanecer pues en el centro de gobierno, incluso y en el centro de gobierno tener una mayor presencia que no únicamente depende de Servir, somos un organismo técnico, sino que este centro de gobierno, que es donde está la presidencia del Consejo de Ministros para la experiencia peruana, tendría que promover ese fortalecimiento, como ocurre en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, que es un país OCDE, reciente país OCDE, la autoridad técnica del servicio civil está en la Constitución. Es un órgano constitucionalmente autónomo, reporta directamente al presidente, ¿no? ¿Y eso por qué? Por todas las razones que le he venido señalando, ¿no? Si no, no hay forma de que se implemente algo tan ambicioso como lo que pretendemos. Estamos hablando de 30, 40, 50 años de caos. Eso es, señor presidente. Muy bien. Sobre las coordinaciones, ¿ustedes han recibido alguna opinión, pronunciamiento, alcance de parte de la OCDE respecto a este tema de la adscripción de Servir a algún sector? Gracias por la pregunta. Claro, a ver, nosotros, Servir viene participando activamente de las convocatorias de la OCDE
de la Red de Empleo Público, que forma parte del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE. Y nosotros participamos, es más, en este momento estamos remitiendo información para un estudio que están relacionando a nivel de la región y nos han pedido que participemos también. También participamos en las reuniones y vamos rindiendo cuenta de ello. Yo he conversado, porque además están haciendo en este momento un estudio del gasto público en el MEF, en el Ministerio de Economía y Finanzas, y ha venido una delegación la semana pasada y les estuve compartiendo un poco el estado de la cuestión. Y lo que ellos comentaron fueron dos ideas, ¿no? La primera les causó sorpresa porque no hay ningún país en la región, en OCDE, podemos mirarlo, de los 37 creo países que son ahora en este momento, sí, pues luego que entró Costa Rica y Colombia, 38, y Estonia, los 38 países, ninguno tiene su autoridad de servicio civil en el sector trabajo. O está en el denominado centro de gobierno, es decir, por ejemplo, Colombia lo tiene, no está en la presidencia del Consejo de Ministros, es un organismo constitucionalmente autónomo, pero está en el nivel más alto de la organización, ¿no? Del Estado, de la estructura. Entonces, está o en el denominado centro de gobierno, es decir, la estructura más alta, o está adscrito a Hacienda, en los ministerios de Economía. Pero en estos últimos casos son los menores. Es más, en un estudio del Banco Interamericano del Desarrollo de la región, aproximadamente creo que son 2 países en América Latina, 2 o 3 que su rector de servicio civil está en Hacienda, ¿no? Pero el grueso está en este nivel de autonomía. Entonces, sí, su sorpresa por ello, pero claro, difícilmente van a emitir algún tipo de pronunciamiento por la naturaleza de la organización internacional, ¿no? Ellos no interfieren en los asuntos internos de los países, pero sí definitivamente se mostraron sorprendidos, sobre todo por las recomendaciones que ellos formularon y que consideran que algo así podría sí ser podría ser contraproducente para el país, ¿no? Pero claro, no se han pronunciado por las razones que ya le menciono. Muy bien. Actualmente, ¿en qué situación o en qué estado está este proceso de la adscripción de Servir hacia el Ministerio de Trabajo? Bueno, la adscripción se ha detenido, bueno, entenderíamos que se ha detenido porque hemos tomado conocimiento que el Premier remitió una comunicación al Congreso señalando que no se produciría. Sí, bueno, creo que ahí tenemos que retroceder un par de pasos solamente para estar todos en la misma página. Esta solicitud de adscripción inicia casi en agosto del año pasado a partir de la Agenda 19 que planteó el entonces ministro de Trabajo, Iber Maraví, ante el Congreso de la República, creo que fue ante la Comisión de Trabajo, si mi memoria no me falla. Dentro de esa Agenda 19 estaba debatir la adscripción de Servir al sector trabajo, que a nosotros nos sorprendió. Buscamos un primer acercamiento y no lo conseguimos, ¿no? Cuando asume el ministerio, la ministra Betsy Chávez también asume esta Agenda 19, ¿no? Es más, la incorpora dentro de su plan, pero dentro de su plan señalando expresamente adscribir Servir al Ministerio de Trabajo, ¿no? También buscamos acercarnos para poder entender las razones y poder conversar al respecto, pero lamentablemente no logramos resultados, ¿no? Con la premier Mirta Vázquez sí hubo una clara respuesta de que eso no correspondía, porque ya la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, digamos la rectora en materia de modernización, había señalado en un informe claro y contundente por qué no correspondía dicha adscripción, en un informe del 14 de enero. Entonces, nosotros entendíamos que a la fecha no ha cambiado nada como para poder cambiar de opinión. Pero sin embargo, claro, la ministra pidió una reconsideración. Entonces, si bien es cierto, no ha habido una respuesta
contundente por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros en torno a esa reconsideración. Y nuestras conversaciones también tampoco no estaban tan claras en ese punto de cuál iba a ser la decisión. Entonces sí nos pareció importante esta respuesta que finalmente ha dado hace un par de semanas, creo, la Presidencia del Consejo de Ministros a el Congreso, ¿no? Pero sin embargo, este último sábado, se publicó una resolución suprema, ¿no?, en el cual conforma una comisión multisectorial para fortalecer Servir y para fortalecer la reforma del servicio civil, y está conformada por 4 ministerios y 5 personas. El Premier, el Secretario General de la PCM, el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y la Ministra de Trabajo. Servir no está. ¿Fuimos consultados? No fuimos consultados. Y tampoco hemos sido convocados. Sí señala un artículo que nos van a pedir información. Entonces, frente a esta resolución suprema, ese mismo día señalamos que remitimos una comunicación al Premier para poder solicitar nuestra incorporación, ¿no? Sobre todo en términos propositivos, porque si es una comisión que busca el fortalecimiento de la reforma, creo que la lógica nos dice que sería importante una participación activa de quien ha trabajado en la reforma y quien viene llevando a cabo la implementación, ¿no? Y señalando los cambios que ya estamos haciendo. Todavía no hemos recibido respuesta, esperamos que las recibamos pronto. Y también sacamos un comunicado, publicamos un comunicado saludando esta decisión, pero también recomendamos públicamente la incorporación o que se pueda pedir una participación activa de expertos, entre otros actores de esta comisión OSD que usted preside, así como de representantes de la OCDE, del BID, del CLAD, del Banco Mundial, porque consideramos que esta propuesta de mejora tiene que hacerse con personas, o sea, o con el apoyo de expertos, ¿no?, como esta comisión que está promoviendo que pasemos a la OCDE, que sean especialistas en el tema y que además pues coadyuven a esta comisión a tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces sí estamos apostando por ese camino. El comunicado es bastante claro. En todo caso, pediré al señor Paul Lezama, coordinador parlamentario de Servir, asesor de Servir, para que se lo pueda transmitir a ustedes, se los pueda entregar y para que lo tengan a mano. Y ese es el estado de la cuestión, señor presidente, en torno al tema de la inscripción. Muchas gracias. Le pedirías que nos pueda hacer llegar documentación pertinente para poder nosotros tener aquí en la comisión y poder debatirlo también con los colegas integrantes de esta comisión, por favor. De todas maneras, cuente con ello. Muy bien. Si algún congresista quiere hacer el uso de la palabra, puede hacerlo en este momento. Muy bien, no habiendo más preguntas, agradecemos la participación de la señora Yaneiri Elizabeth Boyer Carrera, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir, y de sus asesores. Muchas gracias, señora Elizabeth Boyer. Puede usted retirarse de la plataforma y de esta comisión cuando usted lo crea conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor presidente, por la invitación, y muchas gracias a los congresistas que han estado en este espacio escuchándonos, y quedamos a la total disposición para cualquier otra duda que tengan al respecto o cualquier
otro proyecto que consideren impulsar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Antes de finalizar, para informar que la congresista Sigrid Bazán ha presentado licencia por tener que asistir a sesión extraordinaria de la Comisión de Economía. Muy bien, no habiendo más asuntos que tratar este día y siendo las 9:46 de la mañana del día 12 de marzo del 2020, perdón, 12 de abril del 2022, se levanta la sesión. Muchas gracias, estimados colegas.